Entrevista bolivariana. Dame una pregunta, pues. Yo veo que tú subrayas los libros. Así que bueno. Echemos el miedo a la espalda y salvemos la patria. Sí, sí. Sigamos salvándola. Te felicito, pues. A costa de lo que sea. Así es. Te felicito. Abandonaremos todo, Sigue como él lo para hizo. adelante. Yo te sigo viendo en la madrugada. Bueno, bienvenido nuevamente a este su programa Entrevista Bolivariana. Hoy estamos estrenando un nuevo segmento, como verán. Hermoso segmento, hermoso estudio. Segmento no estudio, hermoso estudio, ¿no? Con un nuevo diseño, hermoso diseño. Dice La Voz de la Frontera, ¿no? Que fue un sueño que nació producto de una angustia entre militares, por así decirlo, ¿no? Y hemos decidido, pues, lanzar este segmento de La Voz de la Frontera dentro del programa Entrevista Bolivariana para dar a conocer precisamente dónde comienza y dónde termina la patria. Y más allá, seguir sembrando esa nueva frontera de paz, ¿no? Que está dentro del marco de la nueva misión socialista, Nueva Frontera de Paz. La nueva misión socialista, Nueva Frontera de Paz. Pero hay que amarla, hay que quererla y hay que proteger nuestra frontera. Como diría el poeta cumanés Andrés Eloy Blanco, es hora de que los venezolanos sepan dónde comienza y dónde termina la patria. Así que nosotros felices con este nuevo segmento de La Voz de la Frontera, hoy un programa especial, porque vamos a entrar en el tema precisamente de la conformación del territorio, cómo se conformó y cómo se definió lo que hoy es la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos que saberlo para que nadie venga por ahí a engañarnos y a decirnos, no, que esto es mío, que esto no es tuyo, no. Todo desde la historia nos servirá de guía en nuestra carrera futura. Yo sin más preámbulo, feliz de estar aquí. Le doy la bienvenida a nuestro profesor Carlos Excel González. Él es historiador, escritor, ha sido premiado en el concurso Luis Brito García en su modalidad de investigación histórica con su libro Los esclavos negros en Venezuela. ¿Correcto, profesor? Correcto. Y es autor también del libro La bandera nacional, momentos estelares de la historia. Tres momentos estelares de la historia. De su historia, de su historia, de la bandera de Venezuela. Claro. Perfecto. Tiene otros documentos. Por aquí tiene un libro hermoso. Yo voy a permitirlo. Por aquí está la portada, mostrar la portada, porque este libro está en digital. Nosotros vamos a hablar con el editorial Hormiguero para apoyar a nuestro querido profesor historiador con algunos textos que son necesarios para seguir incrementando la conciencia. Sobre las aguas del Golfo nace Venezuela. Sobre las aguas del Golfo nace Venezuela. Carlos Excel, historiador, bienvenido nuevamente a su programa. Muchas gracias. Vamos a hablar de cómo se conformó el territorio. Y vamos a empezar por la población aborígene. O sea, la población precolombina. Precolombina se llama. O sea, ¿qué etnias aborígenes ocupaban el territorio que actualmente conforma la República Bolivariana de Venezuela? En primer orden estaban los arahuacos, una etnia que había ocupado gran parte del territorio venezolano y gran parte de las Antillas. Estamos hablando que los arahuacos estaban en qué ubicación del territorio venezolano. O sea, en casi toda toda la zona costera y el interior del país, ¿no? Y hay otra etnia muy importante para el momento que se inicia la invasión europea a nuestro territorio, que son los caribes o caraíbes, como ellos lo dicen en su lengua, ¿no? O sea, que es el abañé, que significa el lenguaje del hombre. Esta era una tribu de grandes guerreros, grandes navegantes y habían alcanzado niveles culturales muy importantes, ¿no? Pero luego también en el occidente de Venezuela estaban los timotocuicas, en la península de La Guajira estaban los guayú y estaban los caquetíos en la región coreana con su gran cacique Manaure, ¿no? Y por ejemplo, los timotocuicas alcanzaron altos niveles de desarrollo cultural. Por ejemplo, hicieron canales de regadío, ¿no? Hicieron silos, hicieron terrazas para el cultivo de la papa, que es autóctona americana. Y hay otras tribus cuyas lenguas todavía no han podido ser clasificadas, ¿no? Estos indígenas se extendieron en un proceso de siglos
por todo el territorio venezolano, que hoy es Venezuela. Que hoy es Venezuela, exacto. Pero con lo cual en los Caribes hay algo muy especial, ¿no? Los Caribes fueron conquistadores de estas tribus, por ejemplo, de los arahuacos, ¿no? Y navegaron por el mar Caribe y lo dominaron tanto que dejaron su nombre como impronta en esas aguas. En el mar Caribe. Mar Caribe se que da debe por ese esa, nombre por la etnia Caribe. Cuando los invasores españoles llegan a lo que es actualmente el territorio venezolano, que es con la figura del almirante Cristóbal Colón, en su tercer viaje, en 1498, llega a la región de Paria. Y él queda deslumbrado por el paisaje, por la riqueza y el contacto que tiene con los aborígenes, con los caribes. Él, en su diario de navegación, anota una frase muy hermosa que dice: nunca vi rostros más hermosos que los de estos hombres y de estas mujeres. O sea, se está refiriendo a los caribes, ¿no? Bueno, ese primer contacto deslumbra a los invasores, tanto que el almirante Colón llama a la región del Golfo de Paria tierra de gracia. Y él le escribe en esos días a los reyes católicos en España que ha llegado al paraíso terrenal, que era una creencia muy en boga en aquella época, que el paraíso terrenal existía y que se había perdido, pero que no se sabía dónde estaba ubicado. Colón le dice a los reyes de España: esta tierra es tan hermosa, tan bella, tan rica, que solo puede ser el paraíso terrenal. Bueno, nuestro Gustavo Pereira tiene un libro que se llama Historia del Paraíso, precisamente describiendo esas bellezas de las que usted nos habla. Y entonces llamó a esa región el nombre que inicial como Tierra de Gracia. Tierra de Gracia. Después él va a hacer un desembarco en Irapa, en la región Irapa. Es muy bien recibido por los aborígenes. Cuando estamos hablando de Irapa, estamos hablando del estado Sucre. Del estado Sucre. Entonces le obsequian vino, el vino de la región, le obsequian casabe y otros alimentos, y él llama a esa región, que también es muy hermosa, Tierra de los Jardines. Estos son los primeros nombres que va a recibir el territorio venezolano en su zona oriental. Y Colón sigue navegando, hace un viaje de exploración desde la isla de Trinidad hasta el Cabo de la Vela, va recorriendo todo ese territorio, y este es el primer informe que hace un europeo. Ahora, posteriormente a Colón, en 1499, el capitán Alonso Ojeda viene con órdenes de los reyes de España a que levante el perfil de las costas venezolanas. Entonces él viaja desde Trinidad hasta el Cabo de la Vela, pero antes de llegar al Cabo de la Vela, él entra a un golfo y a un lago, que inicialmente lo llama Lago de San Bartolomé, pero que posteriormente va a tener otro nombre muy significativo en nuestra historia. Estamos hablando del origen del nombre de Venezuela. El nombre de Venezuela, exacto. O sea, cuando Juan de la Cosa viene en su expedición con varios barcos exploradores, y su piloto mayor es un cartógrafo muy afamado en la Europa de ese momento, que es Juan de la Cosa. Juan de la Cosa dibuja el perfil de las costas venezolanas. Y posteriormente, cuando él va a España, en 1500 hace dibujar un mapa mundi, o sea, un mapa del mundo, como lo veían ellos en esa época, y al dibujar el perfil de las costas de Venezuela y al llegar a lo que es el Golfo de Venezuela, él signa por primera vez en un documento histórico el nombre de Venezuela para el cuerpo de aguas del Golfo. Del Golfo. Por eso los colombianos no tienen razón cuando en sus mapas oficiales nos han cambiado el nombre de Venezuela por el de Golfo de Coquibacoa, que nunca ha existido. No hay ningún mapa histórico que lleve el nombre de Golfo de Coquibacoa. Ahora, sí hay registro de ese mapa con el nombre de Venezuela. Claro, el de Juan de la Cosa. El de Juan de la Cosa es el primero. El primero. Nosotros, usted me ha hablado de un hermoso recibimiento que le hacen nuestros indígenas a Colón. Espérate. Yo quiero que vayamos a una pausa y al regreso usted me hable, más allá de ese recibimiento, más allá del nombre de Venezuela,
cómo comienza entonces ese conflicto de la resistencia indígena. Vamos a una pausa y regresamos con más de Entrevista Bolivariana, hoy con un nuevo escenario y con un invitado de lujo, nuestro profesor Carlos Excel, historiador e investigador. Pausa y luego con más de Entrevista Bolivariana. Bueno, continuamos aquí en su programa Entrevista Bolivariana con nuestro invitado Carlos Excel González, historiador y escritor, y nos está hablando de la población y específicamente quedamos en el espacio de el nombre de Venezuela, dónde se origina, ¿no? ¿Quién le pone el nombre de Venezuela específicamente? Me hablaba usted de un mapa mundi que tenía el nombre allí, que es el único registro que hay. Ese es el primer registro del nombre de Venezuela, que lo hace Juan de la Cosa en su mapa mundi, ¿no? Ahora, ¿de dónde surge la palabra? Lo dicen las crónicas de Vespucio y del el bachiller Martínez de Enciso, que escribe un libro titulado Suma Geográfica, de donde aparece por primera vez impreso el nombre de Venezuela. Este dice que los navegantes llegaron a una población palafítica que estaba edificada sobre una peña llana, comunicada por puentes levadizos, y cuando los españoles empiezan a preguntar que cómo se llama el lugar, no se pueden entender porque hablan lenguas diferentes, pero oyen una voz por parte de los aborígenes que fonéticamente les recordaba la palabra Venecia. Y de ahí entonces se origina el nombre de Venezuela. Tanto es que Juan de la Cosa, que es el cartógrafo oficial de la expedición, al dibujar su perfil de las costas de Venezuela, bautiza al cuerpo de agua como Venezuela, o sea, Golfo de Venezuela. Eso es en 1500, cuando todavía el territorio que ocupa actualmente la República de Colombia no había sido invadido por europeos. O sea, ese nombre... Estamos hablando de la primera llegada de los conquistadores. La primera llegada. Ese nombre de Venezuela va a tener profundas raíces en la historia, porque luego va a aparecer la provincia del Golfo de Venezuela, la gobernación de Venezuela y después la República de Venezuela. Este libro que usted tiene aquí, que se llama Sobre las aguas del Golfo, nace Venezuela, es precisamente basado en esos estudios de investigación. Claro, ahí hay una serie de testimonios para acabar con una versión que se ha difundido mucho, pero que no tiene un apoyo documental, de que Américo Vespucci fue el que le puso el nombre a ese pequeño poblado de Venezuela, o sea, con una raíz despectiva, ¿no? Eso no se ha podido probar. Está demostrado aquí. Ahí lo demuestro yo. Y luego con los libros del bachiller Martínez Fernández de Enciso, en su Suma Geográfica, libro editado en 1518. Es por la primera vez aparece en papel impreso de un libro el nombre Venezuela. Ahora, profesor, ¿cuándo comienza? ¿Verdad? Porque usted nos hablaba de que, bueno, entraron por las costas de Irapa, el Golfo, se encontraron con nuestros aborígenes que tenían, bueno, un desarrollo para la época aceptable, ¿no? Claro. Riesgo de agua, almacenamiento, eran grandes navegantes. ¿Cuándo comienza la confrontación, lo que hoy conocemos como resistencia indígena? Bueno, la confrontación se inicia cuando los españoles observan que nuestros aborígenes usaban como adorno en la nariz, en las orejas, en el pecho, prendas de oro y collares de perlas. Las perlas tenían un valor fabuloso en esa época, solo lo utilizaban las reinas en Europa o los reyes o emperadores, ¿no? Y eso despierta la codicia de los invasores, empiezan a agredir a los indígenas para quitarles eso y obligarles a decir dónde estaban esas minas. Los aborígenes, que en un principio fueron muy amigables, muy cordiales con los invasores europeos, se dan cuenta que esto... De las verdaderas intenciones por las cuales ellos venían para acá. De las verdaderas intenciones, que los venían a expoliar. A invadir, a saquear, a robar. Empieza entonces la resistencia contra los europeos, ¿no? Y yo voy a empezar
por la heroína epónima del estado en que yo nací, que es en el estado Zulia. Yo nací en Maracaibo, en los Aticos por abajo. Es la cacica Zulia, o sea, la cacica a la que le va a dar el nombre al estado, al río Zulia, a San Carlos del Zulia, y que tiene una profunda impronta histórica. Ella se va a enfrentar a los primeros invasores que vienen de Coro con los bélsares, o sea, con la ocupación de los bélsares del territorio venezolano. ¿Quiénes eran esos bélsares para el pueblo venezolano? O sea, los bélsares eran unos banqueros alemanes que tenían factorías en España, pero que habían financiado la campaña para que Carlos V, que era rey de España como Carlos I, o sea, Carlos I de España, y Carlos V, emperador de Alemania, él compró los votos de los electores para que lo coronaran como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. O sea, era el monarca más poderoso de su época, tanto que él acuñó una frase que decía: en mis dominios nunca se oculta el sol. Bueno, este señor, para pagarle el empréstito, porque había recibido de los banqueros, le cede en arrendamiento el territorio de la gobernación de Venezuela. A estos bélgares. O sea, esa gobernación se iniciaba en el Cabo de la Vela, en la península de La Guajira, y llegaba hasta el Morro de Barcelona, en las riberas del río Unare. Eso es lo que se va a conocer como gobernación de Venezuela. No estaba integrada la provincia de Guayana, ni la de la Nueva Andalucía o provincia de Cumaná, ni otras provincias que estaban hacia el sur, ¿no? Ese fue el lindero, y el contrato con los reyes es que los bélsares se iban a comprometer a fundar 3 ciudades, varias fortalezas para asegurar el dominio del territorio contra la lucha contra La los entregaron indígenas. como una especie de comodato, Una especie de comodato. para que ellos extrayeran allí riqueza, Y- saquearan, porque esa fue la intención real de esos Claro. bélgares, ¿no? Su primer gobernador fue Ambrosio Alfinger. Él se dedicó a expoliar a todas las poblaciones que estaban a orillas del lago de Maracaibo, a capturar indígenas y cobrarle rescate, lo que se llamaba en esa época el rescate. O sea, secuestraban a una persona y después le pedían 1 kilo o 2 kilos de oro para obtener su libertad. Comenzaron a hacer lo que quisieron, en otras palabras. Y otra cosa, empezaron a esclavizar a los indígenas, a venderlos como esclavos. Bueno, eso... Y eso no motivó- estaba dentro del contrato de No, en comodato, absoluto. de arrendamiento que le Ellos entregaron. los bélsares no cumplieron nada de lo estipulado en la capitulación de 1528, que es cuando se le cede ese territorio a ellos. Se dedicaron pues, a acumular riqueza. Eso es lo que va a motivar que el cacique Nigale encabece la primera resistencia contra el invasor europeo. Y luego va a surgir la figura de la cacica Zulia. La cacica Zulia se transforma en la gran conductora de los aborígenes de las cuencas del lago y lucha contra los invasores hasta el momento en que ellos logran, con una estrategia militar que era más avanzada que la estrategia que tenían los europeos, que era de posiciones fijas. Los indígenas tenían mucha movilidad, le hacen una emboscada en el valle de Chinácota, Alfinger, y un certero arquero logra atravesarle el cuello con una flecha. Y ahí muere el primer gobernador y capitán general de Venezuela. Y una cosa tan curiosa es que después de muerto, la Real Audiencia de Santo Domingo le hace un juicio post-mortem al Alfinger por peculado y le confiscan toda la fortuna que él había logrado acumular. Eso es lo que se llamaba los juicios de residencia, porque él había burlado un impuesto real que se llamaba el quinto real, o sea, de lo que él acumulaba en oro, la quinta parte era para el rey. Ahora, de usted me España. habló de que esta gente no solamente vino a traer, vino a saquear, vino a saquear nuestra riqueza, a cometer desmanes contra nuestros indígenas, sino que también trajeron consigo enfermedades. Claro, vamos a decir, esa fue una de las armas más letales que trajo el invasor europeo, ¿no? Por ejemplo, la gripe, la viruela, la sífilis, eran enfermedades que no se conocían en el Nuevo Mundo y por lo cual los indígenas no tenían anticuerpos. Por ejemplo, hay una referencia que da el padre Fray Bartolomé de las Casas
en Historia General de Indias, que dice que el Valle de Caracas estaba tan densamente poblado que parecía un hormiguero. Y luego, en menos de 50 años, por una epidemia de viruela, acabó con casi toda la población. Tanto que los españoles, para trabajar sus encomiendas, tuvieron que traer indios prisioneros del sur de Venezuela. Y es donde comienzan a traer entonces la mano de obra negra, esclava, de África y de otros... Bueno, posteriormente, como el indígena no resistía el trabajo extenuante de las minas y de la agricultura, y la población empezó a disminuir drásticamente, empezaron entonces a importar negros esclavos de África. Ya en España existía la esclavitud de los negros africanos. Nosotros vamos a hacer algunos anuncios importantes aquí, como son el anuncio de nuestras nuevas redes sociales. Tenemos el correo entrevistabolivariana@gmail.com, nuestro Twitter, @entrevistab, y el segmento de La Voz de la Frontera, que tiene su correo, que se llama lavozpisofrontera@gmail.com, y el Twitter, @La Voz de la Frontera. No se va todavía, profesor, vamos a pasar a otro escenario, porque quiero que me explique cuándo nacemos nosotros, cómo o cuándo queda conformado, unificado, definido nuestro territorio, y luego cuándo nacemos como república. Esas dos cosas me las va a explicar después del regreso de esta pausa, pero allá en el mapa de Venezuela. Vamos a una pausa, regresamos con más de Entrevista Bolivariana por TV Fan, ejemplo de unión cívico-militar y de compromiso patrio, como es dar a conocer dónde comienza y dónde termina nuestro territorio. Pausa y volvemos. Bueno, continuamos en nuestro programa Entrevista Bolivariana, hoy estrenando este segmento especial con nuestro profesor Carlos Excel González, escritor e historiador, y venimos hablando de lo que significó la conformación, la unificación del territorio de Venezuela. Y empezamos por la población, conocimos nuestros aborígenes, nuestros caribes, nuestros timotocuicas, cómo vivían, el desarrollo que tenían nuestros timotocuicas y nuestros caribes, que eran grandes navegantes. De hecho, el nombre, como lo señaló nuestro profesor, del Mar Caribe se debe a nuestros aborígenes caribes. Yo tengo un documento aquí, ya vamos a hablar de ese documento hermoso, que es una transcripción del documento original de la Real Cédula del 8 de septiembre de 1777. Este hermoso documento que yo tengo aquí, yo le mandé a sacar copia. Voy a difundirlo, mi querido profesor. Bueno, ¿cómo no? Voy a difundirlo. Así como nos comprometimos con usted para editarle los libros a través de la editorial de nuestra Universidad Militar Bolivariana, la editorial Hormiguero, y apoyar a nuestro querido profesor para que ese conocimiento se siga difundiendo. Y eso es parte del programa. Y eso es parte del empeño que tenemos quienes tenemos la tarea de informar y educar. Pero antes de explicarnos cómo se comienza a unificar el territorio, usted nos va a hacer algún repaso de esa ruta que hizo Colón para llegar aquí al nombre de Venezuela. Bueno, mira, Colón parte de las Islas Canarias, llega aquí a las tierras del Nuevo Mundo, va costeando, pasa a vista la isla de Trinidad, llega al Golfo de Paria, el cual lo deslumbra por su riqueza, y es el primer contacto que él tiene con los pobladores aborígenes, los caribes. Por ahí está el cuento ese de tierra, por ahí por el Golfo de Paria. No. Eso fue en la isla de Guananaí. La primera isla. La primera en las Bahamas, arriba, correcto. en las Bahamas. Correcto. O sea, él sigue por aquí esta ruta, va costeando, va llevando entonces, aquí por ahí por la zona de Chichiriviche, ahí tienen unos encuentros con los aborígenes, sigue navegando, no entra al Golfo de Venezuela, sino que sigue al Cabo de la Vela. O sea, todo este es el primer recorrido
que hace Colón. Que hace Colón en su tercer viaje. Tercer viaje ya. Sí, el 1 de agosto de 1498 es cuando él llega aquí al Golfo de Paria, que va a bautizar como la Tierra de Gracia, porque él informa a los reyes españoles que ha llegado a una zona tan esplendorosa, tan rica y tan hermosa que solo puede ser el paraíso terrenal, que era una leyenda que existía en Europa en ese momento, que el paraíso existía pero que se había perdido su ubicación, ¿no? Bueno, a Colón después le sigue en 1499 el capitán Alonso Ojeda. Ojeda parte también siguiendo la ruta de Colón y va dibujando el perfil de las costas venezolanas, ¿no? Para acá. Sigue por toda esta ruta, sigue acá, pasó por acá y entró a este cuerpo de agua y el de Juan de la Cosa, que es el cartógrafo de la expedición y piloto mayor, bautiza este cuerpo de agua con el nombre de Venezuela. Ahora, ¿por qué Venezuela? Porque los europeos cuando entran aquí a la parte más estrecha del Saco, se topan con una pequeña población palafítica que según los cronistas estaba edificada sobre una peña llana y comunicada con puentes levadizos, ¿no? Posiblemente eran paraujanos los que estaban allá y tratan de entenderse, comunicarse con estos aborígenes, no hablan la lengua de ellos, ni los aborígenes entienden el español, pero empiezan a oír una palabra que ellos repiten constantemente que fonéticamente recuerda la palabra Venecia. Y de ahí surge el nombre de entonces de Venezuela. Ahora, pero fue por la pronunciación, no fue por los palafitos, no fue porque se parecía a Venecia. Por semejanza fonética. Por semejanza fonética. El bachiller Pérez Enciso, que hizo la geografía, Suma Geográfica, él es el que narra esta versión recogida de Alonso Ojeda y de Juan de la Cosa. Y él dice que era una población sobre una peña llana que sus pobladores llamaban Venezuela. Ahora, esa semejanza fonética ocurrió varias veces en el Nuevo Mundo. Pongo como ejemplo, cuando el capitán Jiménez de Quesada llegó a la sabana de Bogotá, se consiguió con un poblado aborigen. Cuando preguntaba cómo se llama, él oyó una voz, Bacatá, decían los indios, pero los españoles entendieron Bogotá, y de ahí surge el nombre de Bogotá, de la ciudad de Bogotá. Lo mismo ocurrió acá, por una semejanza. Y así pasó con muchas poblaciones. Pasó muchas veces. Ahora, el nombre de Venezuela fonéticamente surge de allí, de aquel mapa que hace Juan de las Cosas, y le pone el nombre de Venezuela. Pero ¿cómo se unifica el territorio de Venezuela? Inicialmente, el capitán Alonso Ojeda fundó unas pequeñas poblaciones acá que tuvieron efímera vida. Y luego, en 1528, Carlos V, o sea, rey de España, emperador de Alemania, había hecho un empréstito con unos banqueros alemanes muy poderosos para la época, que era la casa Belzer, junto con otros banqueros llamados los Fugger, que eran alemanes, para que él pudiera comprar los votos para coronarse como emperador del Sacro Imperio Germánico Romano. Él era el monarca más poderoso de su época en Europa, tanto que él llegó a acuñar una frase en la cual decía que en sus dominios nunca se ocultaba el sol. Pero ¿cómo se conforma el territorio? Bueno, ¿y quiénes lo conforman para ese? Él hace una capitulación. La capitulación es un contrato que hace con un grupo de banqueros, que son los Fugger, y con la corona española. O sea, crean la gobernación de Venezuela por la capitulación de 1528. ¿Dónde estaba ubicada esa gobernación de Venezuela? Esa gobernación empezaba aquí en el Cabo de la Vela y llegaba hasta el Morro de Barcelona, en las riberas del río Unar. Es decir, así y así hacia abajo. Eso fue lo que inicialmente se conoce como la gobernación. Sí, gobernación de Venezuela. Pero la frontera del sur, acá, llegaba hasta las riberas del río Amazonas. Era un inmenso territorio, pero inexplorado. Uno de los méritos que... Sin embargo, sí pertenecía a la gobernación de esa gobernación que usted me habla de Venezuela. Venezuela. Era lo que conformaba la gobernación de Venezuela.
¿Cuándo queda definido según esta Real A partir de 1528. ¿Quiénes la conformaron? Bueno, la conformaron el rey de España con los banqueros alemanes. ¿Y Ahora, quiénes la integraban? ¿Cuántas provincias? Eso, bueno, no había en ese momento ninguna provincia, estaban explorando el territorio. Eso era la gobernación de Venezuela. Y el mérito que tienen los bélsares es que ellos penetran al interior del país y lo empiezan a explorar. Por ejemplo, Ambrosio Alfinger, que fue el primer gobernador y capitán general de Venezuela, parte de la ciudad de Coro, que la había fundado Juan de Ampíes, y se va hacia la cuenca del lago de Maracaibo, saqueando, asesinando indígenas y apoderándose de cualquier riqueza. Este es el primer saqueo que va a sufrir Venezuela. Luego lo van a suceder otros que se llaman factores de la casa Bélsares, pero ellos se habían comprometido con el rey de España a fundar 3 ciudades y varias fortalezas para garantizar la seguridad del territorio. Que no cumplieron, como todos sabemos. Pero ¿cuándo nace este hermoso documento, mi querido profesor? Ya le voy a decir. ¿Y cómo nace y quién es? Entonces, el rey de España le anula el contrato a los Bélsares y entonces el gobierno pasa a posesión de españoles, o sea, peninsulares. Luego se va a fundar la ciudad del Tocuyo, empieza la penetración, la exploración, ¿no? En ese momento, lo que se conoce como gobernación de Venezuela es una parcialidad del actual de nuestro territorio. Porque se creó la provincia de Trinidad, la provincia de Cumaná, la provincia de Guayana, la provincia de Maracaibo y la provincia de Caracas. Y la provincia de Caracas. Eran 7 provincias, creo, 7 provincias que integraban este territorio, pero no estaban unificadas ni en lo militar, ni en lo religioso, ni en lo judicial. No estaban unificadas ni en lo militar, ni en lo religioso, ni en lo cultural. Nosotros vamos a una pausa y al regreso nos explica cómo se logra unificar eso en lo militar, en lo cultural y en lo religioso, y cuándo nacemos nosotros como república independiente y qué territorio heredamos para ese entonces. Vamos a una pausa y regresamos con más entrevista bolivariana, hoy con un programa especial dedicado a la voz de la frontera, un nuevo segmento que vamos a estar estrenando en los próximos días. Pausa y volvemos. Bueno, estamos de regreso ya en nuestra parte final del programa. Yo siempre digo que estos espacios a veces se quedan pequeños, mi querido profesor, para uno explicar tantas cosas, ¿no?, que uno quiere explicar, pero nosotros nos comprometemos aquí disciplinadamente a seguir profundizando en esto. Y a través de estos espacios, a través de nuestro programa dedicado a la conciencia, al fortalecimiento, a la historia, nosotros vamos a seguir profundizando, porque sé que por razones de tiempo a veces nos cuesta pues abordar de manera mucho más amplia quizás cosas que tienen que explicarse porque fueron años de conformación. Estábamos en la unificación, en lo militar, en lo religioso, en lo cultural, de lo que significó esas 7 provincias iniciales que conformaron el territorio venezolano y dan nacimiento a la República. Por favor. Con la Real Cédula del 8 de septiembre de 1777, se unifican las provincias que estaban dispersas en lo judicial, en lo político y en lo militar. Y se va a crear una entidad político-administrativa que se va a llamar Venezuela. A partir de esa Real Cédula es que podemos hablar de un territorio unificado que lleva el nombre de Venezuela, cuyos linderos para ese momento empezaban en el Cabo de la Vela, en la península de La Guajira, en el occidente, y por el oriente llegaban a la margen izquierda del río Esequibo. Esa es la frontera, y por el sur a las riberas del río Amazonas. O sea, un inmenso territorio de más de 2.500.000 25 kilómetros cuadrados, que es la cifra que da el mapa de Robelín, que está en el Atlas Histórico de Venezuela, que cualquiera lo puede consultar. Bueno, ese territorio va a permanecer unificado
hasta que vienen los sucesos del 19 de abril de 1810. Nuestra historia siempre nos ha presentado una versión muy romántica de lo que ocurrió El 19 de abril. el 19 de abril, porque en verdad no se atreven a decir la palabra correcta. El 19 de abril es un golpe de Estado contra el gobernador y capitán general de Venezuela, que era el mariscal de campo Vicente Empara Yorbe, ¿Y por qué se hace golpe de Estado contra el capitán general? que había sido gobernador de la provincia de de Cumaná. Cumaná, ¿no? Luego, con la invasión napoleónica a España en 1808, a él lo ratifica las autoridades francesas, que en ese momento tienen ocupada la península, como gobernador y capitán general. Viene acá, pero los mantuanos terratenientes esclavistas, o sea, la aristocracia territorial venezolana de esa época, desconfiaba de Vicente Empara porque lo calificaban de que era simpatizante de las ideas de la Ilustración, o sea, las ideas de la Revolución Francesa, y que entonces sus intereses económicos y sociales no estaban garantizados, y que además Vicente Empara no defendía suficientemente los intereses de Fernando VII. Esa es la razón por la cual a él le dan un golpe de Estado, lo detienen y lo hacen preso y lo llevan a una casa, que era la residencia oficial del capitán general, en la esquina de Madrices. Ahí estuvo hasta que es trasladado a Guaira, deportado a los Estados Unidos, ¿no? Ahora, ese 19 de abril, que se constituye en Junta Defensora de los Derechos de Fernando VII, que para ese momento está detenido por las autoridades francesas. De Napoleón, se pasa al 5 de julio. O sea, el 5 de julio, que es un congreso integrado por la oligarquía terrateniente venezolana. Si uno revisa los nombres de los que firmaron el Acta de Independencia, todos son terratenientes esclavistas. El Marqués del Toro, el Conde de Níjar, el Conde de Tobar. Ahí no hay pueblo en absoluto, el pueblo fue marginado. Pero hay un hombre que hizo posible que se declarara la independencia el 5 de julio a las 3 de la tarde, como dicen las crónicas, que es Francisco de Miranda. Francisco de Miranda es diputado por la provincia del Pao, o sea, un pequeño pueblito allá de la provincia de Barcelona. En la provincia de Cumaná había sido dividida, o sea, Cumaná y Barcelona, cuando en ese momento Miranda era el hijo más ilustre que tenía Caracas y Venezuela, el hombre con mayor experiencia militar, había estado en la Guerra de Independencia de Estados Unidos, había estado nada menos que en la batalla de Valmy, en la Revolución Francesa, que salvó a Francia de la invasión de los prusianos, ¿no? Un hombre que dedicó 30 años de su vida a escribir el pensamiento y a desarrollar los ideales de la emancipación de Sudamérica, ¿no? Eso ayudó quizás a que llegáramos a ese 5 de Miranda julio. es el que va a crear el clima y presiona para que ese Congreso vacilante declare la independencia de Venezuela del colonialismo español. Y ahí hay una cláusula en la primera Constitución que se redacta Juan Germán Rocio y Francisco Isnardi. Hay una cláusula que dice: el territorio de la República de Venezuela será el mismo de la Capitanía General de Venezuela. Es decir, el territorio que empezaba en el Cabo de la Vela, en el occidente, y terminaba en el oriente, a la margen izquierda del río Esequibo, y por el sur, a orillas del río Amazonas. Ese es el gran espacio territorial. Bueno, ese territorio que es una fórmula de que heredamos, que fue el mismo que heredamos aquí de esta carta, del nacimiento de Venezuela. O sea, Venezuela hereda el espacio geopolítico que estableció la Real Cédula. El 8 de septiembre de 1777. Exacto. ¿Cuándo comienzan los problemas de Venezuela? Después, limítrofe. Los problemas van a empezar en 1819. Bolívar convoca al Congreso de Angostura para la unificación de Venezuela, Colombia y Ecuador, de Quito, ¿no? Que era la República de Venezuela, el Virreinato de la Nueva Granada y la Capitanía de Quito, para constituir la República de Colombia, que ahora los historiadores, para
poderla identificar de la Colombia actual. Le llaman la Gran Colombia. Le llamamos la Gran Colombia, ¿no? Bueno, esas fronteras de los integrantes de esa república no estaban definidas, porque España no tuvo mucho interés en demarcar sus posesiones, ¿no? Porque obedecían a un mismo monarca, eran de un mismo imperio. Bueno, cuando en 1821 se convoca el Congreso Constituyente de Colombia en el Rosario de Cúcuta. Ahí se aprueba la Constitución de Colombia y en esa Constitución se establece que los linderos de la República de Colombia serían los mismos que integraban Venezuela, Colombia y Ecuador. O sea, llegaban desde el río Esequibo hasta el río de las Culebras allá en Centroamérica, por ahí cerca de Nicaragua, por ahí está ese era ese espacio, pero no estaba demarcado. O sea, estaba especificado en documentos, pero en sitio no había ningún hito, ninguna demarcación, no había nada de eso. Al desintegrarse la Gran Colombia en 1830, entonces Colombia y Venezuela llegan a un acuerdo. Había que pagar una deuda externa con la cual se había financiado la guerra de emancipación nacional, o sea, la guerra de independencia. Y había que demarcar las fronteras. Entonces se envió una primera comisión integrada por lo que nosotros conocemos como el Tratado de Pombo-Michelena. Pero que no hubo tratado, porque fue una proposición para demarcar la frontera, porque Venezuela no aceptó ciertas cláusulas que pedían los colombianos. Por ejemplo, la persecución en caliente en territorio venezolano. Es decir, que si algunos insurgentes o algunos revolucionarios colombianos se refugiaban en Maracaibo, el ejército colombiano podía entrar y tomar la ciudad de Maracaibo para hacerlos prisioneros. Bueno, eso no lo aceptó Venezuela. Luego, Colombia desconocía el lindero histórico tradicional que empezaba en el Cabo de la Vela. Ellos proponían Punta Espada. Era prácticamente la mitad de la península de La Guajira. Bueno, fue rechazado, lamentablemente, el Congreso venezolano. ¿Y qué termina definiendo esa frontera, por ejemplo, en el caso de Colombia y Venezuela? Como no se aceptó la propuesta que conocemos como el Tratado Pombo-Michelena, van a proseguir unas discusiones que van a llevar casi más de un siglo. Pues. Entonces vienen las demarcaciones en la época de Guzmán Blanco, vienen las demarcaciones en esa época de Guzmán Blanco, como no se podían entender Colombia y Venezuela para la demarcación de su frontera, acuerdan ir a un laudo arbitral. Para ese laudo arbitral se elige a la corona española. Y Colombia y Venezuela aceptan pues que la reina de España, María Cristina de Habsburgo, que representaba a su hijo que era menor de edad, demarcara la frontera. Pero Colombia, de una manera muy hábil, envió un diplomático que le hizo muchos agasajos a la reina María Cristina, le hizo regalos de esmeraldas de muso y se fue ganando la voluntad de la reina, que era más decir, ella estaba en representación de Alfonso XIII, que era el rey de España, pero que en ese momento era menor de edad, entonces no podía asumir esa responsabilidad. Entonces, la asume la reina María Cristina como arbitrador, es decir, lo que ella determinara tenían que aceptarlo Colombia y Venezuela sin discusiones. Todo eso son parte de los vicios que hemos, lamentándolo mucho, tenido durante los juicios, los laudos que hemos celebrado en nuestra república. Definitivamente aquí está el acta de nacimiento, lo diría usted. Acta de nacimiento de nuestra república y hay un término jurídico por allí, ¿no?, que se llama el uti possidetis iuri. Usted me dijo que lo utilizó el Libertador, lamentándolo mucho por razones de tiempo. Hemos llegado al final del programa del día de hoy, no sé cuándo nos ponemos de acuerdo, mi equipo de producción, para terminar de concretar y definir el programa en función de que terminemos de aclarar la duda con nuestro querido profesor y terminar de definir esos límites del que nos habla nuestro profesor Carlos Excel González, escritor e historiador. La invitación es para que nos sigan a través de nuestras redes sociales, el correo entrevistabolivariana@gmail.com, el Twitter es @entrevistab
y el de nuestro segmento La Voz de la Frontera, la voz piso frontera @gmail y el Twitter @vozfrontera. Hemos llegado al final, lamentándolo mucho, profesor. Muchos temas que quedaron en el aire, el tema de la definición de la frontera por Colombia, también nos faltó el tema del Esequibo, pero bueno, aquí tenemos el acta de nacimiento, ¿no? Es el acta de nacimiento de la conformación geopolítica del territorio. venezolano. Ha sido un honor, ha sido un honor y espero tenerlo pronto por aquí nuevamente, que invitemos a nuestro querido profesor. De todas maneras va a estar con nosotros en un programa también especial que tenemos el día viernes 30, en función de los 152 años del aniversario de la sentencia del laudo arbitral sobre la isla de Ave. Usted va a aclarar algunas cosas allí, incluso en relación al nombre del laudo. El día viernes lo esperamos allá en TV Fan. No sé si es posible que TV Fan nos permita un espacio para terminar de definir parte del tema aquí de la frontera. Son temas que, bueno, nos urgen conversarlo, que el pueblo lo conozca y ratificarle pues nuestro compromiso para apoyarlo con la edición de los libros. Sí, algunas palabras finales. O sea, yo quería cerrar con esto, tú empezaste con una frase del poeta nacional Andrés Eloy Blanco. Yo voy a cerrar con una frase que Andrés Eloy pronuncia en el Congreso de la República en 1941, cuando López Contreras firmó el Tratado de Demarcación de Fronteras y de Libre Navegación de los Ríos Fronterizos. Él era diputado y el presidente de la Cámara de Diputados era el trujillano, caramba, se me está olvidando el nombre, don Mario Briceño Iragorri, era el presidente de la Cámara. Se arma un escándalo, como decimos allá en el Zulia, un barullo, empieza todo el mundo a gritar y él llama silencio con una campanilla, que era lo que se acostumbraba. Dice: señores diputados, ¿qué es lo que pasa? Toma la palabra Andrés Eloy Blanco y le dice: señor presidente, usted conoce la leyenda que nos atribuye la historia. Venezuela un cuartel, Colombia una universidad y Quito un convento. Este país de hombres levantiscos y retrecheros que se levantaron al calor de los vivac de las guerras civiles, ha visto perder la cuarta parte de su territorio sin disparar un tiro. Eso es lo que pasa, señor presidente. Caramba, con hermosa frase. Qué hermosa frase nos acaba de decir. Yo, de verdad que es un honor haber estado con usted, compartir tanto conocimiento, tanto mérito, tanto sacrificio, tanto honor, tantos libros que hay que tantos ensayos, tantos premios, y estar aquí es un honor haber compartido con usted, maestro. Esos son títulos que muy pocas personas se ganan, ¿no? Creo que el título de maestro, Samuel Robinson, entre otros, así como nuestro querido profesor, que tenemos aquí, un baluarte de nuestra patria. Espero tenerlo pronto nuevamente. Gracias por darme el honor de entrevistarlo. Un hombre de su talla, de su categoría, de tantas investigaciones, amante de la historia, y sobre todo por cerrar con tan hermoso poema y tan hermoso cuento o relato histórico allí de nuestra patria y de nuestro Andrés Eloy Blanco. Ha sido un honor inmenso para mí haber compartido con nuestro profesor, escritor, historiador, investigador, Carlos Excel González, y los esperamos el día viernes para los 152 años del aniversario del laudo arbitral que nos reconoció a nuestra isla de Ave como territorio nuestro, y que tenemos que seguir conociendo nuestro territorio. Nos despedimos hasta una nueva entrega.